Saludos jóvenes, vamos a repasar ahora el curso de física fundamental y específicamente vamos a trabajar un poquito el tema de despeje de variables. Tema importantísimo para poder desempeñar y desarrollar los temas que se vienen a futuro. Entonces, el despeje de variables se utiliza específicamente cuando yo tengo la necesidad de calcular algún parámetro que viene integrado dentro de una fórmula. Acá, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos en pantalla que nos muestran 4 fórmulas distintas. Una fórmula también es considerada una ecuación. O sea, esta fórmula, por ejemplo, que tenemos acá, nosotros le podemos llamar fórmula, pero también le podemos llamar ecuación. Y también le podemos llamar igualdad, ¿sí? Los 3 nombres se pueden asignar a esa fórmula que tenemos ahí, o a esa ecuación, o a esa igualdad. Una ecuación, o una igualdad, o una fórmula tiene 2 lados. Tiene el lado izquierdo y tiene el lado derecho, ¿verdad? En algunos casos también mencionados como el miembro izquierdo o miembro derecho. Y siempre en medio vamos a tener al signo igual. Ahí lo tenemos. Eso sucede en cualquier fórmula o ecuación. Sucede aquí, sucede acá y sucede acá. Ahora, el procedimiento que queremos aprender en este caso es de que de estas 3 variables que están involucradas en nuestra fórmula, vamos a despejar una variable. En este caso nos están pidiendo despejar la variable m. Muy bien. Entonces, como primera norma, nosotros debemos de tener el cuidado de que la variable a despejar, de preferencia, no es que sea obligatorio, pero de preferencia esté en el lado izquierdo. Si nos damos cuenta, esta variable está del lado derecho, entonces podemos hacer el primer paso de pasarlo al lado izquierdo de la ecuación, de la igualdad. Entonces quedaría m dividido b es igual a d. Le di la vuelta a toda la ecuación y al hacer eso no se altera absolutamente nada de las operaciones que se muestran, ¿sí? Absolutamente nada. Bueno, ubico la variable a despejar y es esta letra. Esa letra allí es la que yo necesito liberar de todo lo que está alrededor. En este caso la v está estorbando. Entonces hay que quitarlo de allí. Para entenderlo de una manera sencilla, esta v pasa al otro lado a multiplicar. ¿Por qué? Porque siempre que yo mueva una variable, una cantidad o un término de un lado de la igualdad y lo paso al otro lado, siempre pasa a realizar su operación contraria. Es la forma coloquial de decirlo. Entonces, esta v que está dividiendo pasa a multiplicar porque debe de realizar su operación contraria. Entonces, quedaría que la m es igual a d por b. Esta fórmula corresponde a la densidad de un objeto, ¿sí? D es igual a m por b, donde m es masa y v es volumen. Pero si en determinado caso yo necesitara calcular la masa, entonces puedo hacer el despeje y entonces la masa es igual a d por b. Recordemos, una igualdad tiene el lado izquierdo y tiene el lado derecho. Si yo quiero mover algo del lado izquierdo y lo quiero pasar al lado derecho, pasa a realizar su operación contraria. O viceversa, si está en el lado derecho y lo quiero pasar al lado izquierdo, pasa a realizar su operación contraria. Recordemos, suma, resta. La operación contraria de la suma es la resta y viceversa. La operación contraria de la multiplicación es la división y viceversa. Y la operación contraria de la potenciación es la radicación y viceversa, ¿no? Entonces, ahí está el primer ejercicio resuelto. Veamos este otro ejercicio. Aquí tenemos otra fórmula un poquito más compleja donde nos piden despejar la letra t. Como la letra t está del otro lado, dijimos que lo recomendable es que esté en el lado izquierdo. Entonces, para que esté en el lado izquierdo, yo le doy la vuelta a toda la igualdad. Al darle la vuelta a toda la igualdad, no se altera absolutamente nada.
Y entonces allí tenemos nuestra fórmula. Ahora, como la letra T es lo que hay que quitar, perdón, es lo que hay que despejar, entonces hay que quitar todo lo que le estorbe a la letra T. Y lo que le estorba a la letra T es V sub 0 y A. Bueno. Pero siempre empiezo a quitar o empiezo a mover lo que está más lejos de la T. La operación que tendría que hacerse de último para la T. Entonces, lo que está más lejos es V sub 0. Por lo tanto, es el primero que hay que quitar. Este término. Y como ese término está sumando, entonces podemos decir que pasa al otro lado a restar. En este caso, voy a dejar AT en esta posición. B sub F queda en esa posición porque esos no se están tocando. Y este más V sub 0 pasa como menos V sub 0. Listo. Y ya miren, ya se está despejando la letra T. Ya está quedando casi que libre. Ahora, sí, la T todavía hay alguien que le está estorbando. ¿Quién le estorba a la T? Le está estorbando la letra A. Entonces, esa letra A, si nos damos cuenta ahí, está multiplicando. Entonces, pasa al otro lado a hacer su operación contraria. Del otro lado ya estaba V sub F menos V sub 0. Eso ya estaba allí. Y viene a este lado a dividir la letra A. ¿Sí? La letra A viene a dividir. Y entonces esta es nuestra fórmula despejada para la letra T. Esta fórmula se usa en movimiento rectilíneo variado, uniformemente variado, que sirve para calcular la velocidad final. Y si yo quisiera calcular el tiempo, esta fórmula me serviría. ¿Verdad? Ahí está el despeje. Nuevamente, otro ejemplo acá. ¿Sí? Dicen que necesito despejar la letra A. Otra vez la letra A está del otro lado. Entonces me conviene darle la vuelta a todo. Miren, le estoy dando la vuelta a toda la ecuación. Pero al darle la vuelta a toda la ecuación o a toda la fórmula, no se altera absolutamente nada. Eso es norma. No voy a alterar absolutamente nada. Bueno, voy a mover esto un poquito despacio porque tal vez no me quepa. Bueno, entonces, acá la A está en este lado y hay que empezar a quitar lo que está más lejos. Y lo que está más lejos es esto que está aquí, es todo el término. Entonces copio un medio, copio A, copio T cuadrado. La X también lo copio porque esas no las estoy tocando. Y esto sí, esto que está sumando pasa a restar. Pasa a este lado a hacer su operación contraria y paso a restar. Bueno, si se fijan ahí, ya se está despejando. Ahora miren, la A está aquí y la A tiene dos problemas. Tiene el 1 medio y tiene la T cuadrado que le están estorbando. Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a quitar primero este 1 medio. Este 1 está multiplicándole a la A. Entonces pasa a dividir. Pero si yo paso el 1 a dividir, pues no se altera absolutamente nada porque el 1 no afecta. Pero este 2 está dividiendo al 1, ¿cierto? Pero también divide a la A. El 2 por estar abajo está dividiendo a la A. Entonces yo voy a pasar ese 2 al otro lado. Como está dividiendo, ese 2 pasa al otro lado a multiplicar. Del otro lado ya estaba esto. Entonces viene el 2 a multiplicar a todo lo que ya estaba. Y entonces así quedaría. El 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar. Y el 1 que estaba multiplicando pasa a dividir. Pero no se altera en nada porque el 1 no afecta. Entonces por eso no lo escribo. Ahora, si me doy cuenta, a la A solo le estorba el T cuadrado. Y ese T cuadrado está multiplicando. Nos fijamos que está multiplicando. Entonces, todo lo que estaba en este lado era esto. Aquí voy a arreglar un poquito por forma. El orden de los factores no altera el producto. Y entonces la T que estaba multiplicando viene a dividir. Pero viene a dividir completo porque toda la T cuadrada estaba multiplicando. Y entonces pasó a dividir y ese sería el despeje. Veamos esta otra. Aquí no nos dicen qué queremos despejar o qué quieren despejar, pero vamos a despejar la letra R. Lo mismo, está del otro lado. De preferencia, démosle la vuelta para verlo mejor. Esto no es obligatorio, pero esto nos puede ayudar cuando estamos iniciando. El darle la vuelta. Bueno, entonces tengo que pi r cuadrado
es igual a A. Este es el área, es la fórmula para calcular el área de un círculo. Entonces, nuevamente, como aquí está muy simple, la R es lo que hay que despejar y lo último que se le haría a la R es multiplicarlo por el pi, o sea que lo último, lo más lejos es el pi. Entonces, ese pi que está multiplicando pasa a dividir. Ahora hay que quitar esa potencia cuadrada porque la R hay que despejarla, hay que dejarla libre. Entonces, esa potencia cuadrada ya estaba, esto ya estaba del otro lado. Y esa potencia cuadrada pasa al otro lado a sacar raíz cuadrada. Y entonces ahí está la fórmula para la letra R, ¿verdad? Veamos este otro. Esta otra fórmula es la fórmula de Heron para calcular el área de un triángulo cuando no se conoce su altura, pero sí se conocen sus tres lados. De esta fórmula me piden despejar la letra B, perdón. Entonces yo me doy cuenta de que la B está del otro lado, por lo tanto le doy la vuelta. Entonces me quedaría S menos A, S menos B y S menos C. Listo. Ahora, bueno, hay que copiarla tal y como está, ¿no? Ahí está. Esto es igual a A. Muy bien. Aquí está, miren, la letra B. La letra B primero tendría que restar con este, después multiplicar con este resultado, después multiplicar con este otro resultado, después multiplicar con este resultado y el último resultado tendría que radicarse. Significa que lo último, o sea, lo más lejos que está de la B es la raíz. Entonces yo voy a tomar la decisión de que esa raíz la tengo que quitar ahí y lo paso al otro lado a realizar su operación contraria, ¿sí? Todo lo copio y esa raíz pasa al otro lado a potenciar al cuadrado, porque es la operación contraria. Como es raíz cuadrada, pasa como potencia cuadrada. Bueno, aquí está la B. Chequemos, esta es la posición de la B. Esta es la casita de la B, ahí es donde vive. Y todo lo que está alrededor le está multiplicando. Este paréntesis está multiplicando, este otro paréntesis también está multiplicando, la S también está multiplicando, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces voy a dejar a la casita de la B intacta y del otro lado que yo ya tenía a cuadrado voy a pasar todo lo demás que está multiplicando, pasa a dividir. Esta S pasa a dividir junto con S menos A y junto con S menos C. ¿Por qué la S pasó a dividir? Porque estaría multiplicando a la casita de la B, al lugar de la B. ¿Por qué el S menos A pasó a dividir? Porque de la misma manera está multiplicando a la B. Y S menos C está haciendo exactamente lo mismo. Por eso todos pasaron a dividir al mismo tiempo. Eso se puede hacer. Ahora tengo que despejar la B y entonces tengo que quitar la S. Entonces menos B se queda porque ese no se toca, ¿sí? El signo es perteneciente a la B, ojo con eso. S por S menos A por S menos C, eso ya estaba. Y esta más S, porque aquí es positiva, la S es positiva, S más S, viene a este lado a restar como menos S. ¿Por qué? Porque la S era positiva, estaba sumando. Entonces pasó a este lado a restar. Aún me falta corregir el signo de la B, porque la B debe de quedar libre. Entonces, el truco es que si yo quiero cambiar el signo de este término, lo puedo cambiar, pero cambio el signo de cada uno de los términos que aparecen en toda la igualdad. Entonces, este más S se vuelve positivo, este menos S se vuelve positivo S. Y este término grandote, es un término nada más, solo que es un término fraccionario. Ese término es positivo y entonces se vuelve negativo, ¿verdad? Se vuelve negativo. Esa es la mejor forma de escribir ese despeje. S menos A por S menos B. Listo. Repito. Para corregir este signo, se corrige, pero se corrigen todos los demás signos de los términos. Entonces, este se vuelve positivo. Ahí está, se volvió positivo.
Este negativo se vuelve positivo. Aquí está, es positivo, solo que no se escribe, lo dejé de inicio. Y este que era positivo quedó negativo. Entonces cambié de signo a todos los términos. Y entonces mi despeje quedaría esto. Algunos preguntarán, profe, ¿y por qué pasó la S en ese lugar? Porque es más común dejar el positivo antes que el negativo. No hubiese importado en realidad, pero en forma, esta es la mejor forma de poder dejarla, ¿verdad? Y ahí tengo el despeje. Y un último ejercicio, vamos a despejar B sub F en esta otra fórmula. Lo mismo está del otro lado, entonces le doy la vuelta para no tener inconvenientes, ¿verdad? Esto es recomendable cuando estamos iniciando. Cuando ya tenemos experiencia, pues ya no es necesario hacer esto. Bueno, entonces aquí está mi variable y veo que es lo último que se le tendría que hacer. Lo último es dividirlo entre 2. Entonces ese 2 que está dividiendo ahí, lo paso al otro lado a hacer su operación contraria. Entonces 2 va a multiplicar con x. Lo más común es dejarlo así. Ahora, lo último, lo que está más lejos de la B sub F es la T. Entonces, me doy cuenta que la T está fuera de la casa, entonces es lo que está más lejos. Y como esa T está multiplicando a la casita de la B sub F, o sea, al paréntesis de la B sub F, entonces pasa a dividir. Ahí está, la T estaba multiplicando, pasó a dividir. Y por último, la B sub F se mantiene. El 2x dividido t ya estaba allí. Y el b sub 0 que está sumando, entonces lo mandamos a restar, ¿verdad? Y ahí está la fórmula despejada, ¿verdad? Es así como se realiza el despeje de variables. Ahora veremos el concepto de áreas, perímetros y volúmenes. Ya sabemos, perímetro es la longitud que rodea una figura plana. Vamos a decir que una figura plana es toda aquella gráfica que se puede realizar en un papel, en una cartulina, en una hoja. Si se puede dibujar, es considerada una figura plana, una figura en 2 dimensiones. Entonces, dice que el perímetro es la longitud que rodea la figura plana. Aquí tenemos a un cuadrado. Si nos damos cuenta, lo que está sombreado de amarillo es el perímetro. Acá también, en esta otra figura que es irregular, también lo que está sombreado en amarillo es el perímetro. Y el área dice que es la superficie de una figura plana. O sea, lo que ahí se muestra con las líneas achuradas en blanco es lo que representa el área. El área es una medida interna de toda la extensión que se expande, valga la redundancia, la figura plana, ¿verdad? Debemos considerar que los perímetros siempre se miden en unidades normales. Aquí, por ejemplo, tenemos que el perímetro se mide en metros, se puede medir en metros, en centímetros, pulgadas, pie o kilómetro, etc. Y las áreas siempre en unidades cuadradas, en metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Siempre en unidades cuadradas. Muy importante que consideremos ese detalle. Ahora, el concepto de volumen es un concepto tridimensional, es un concepto que se trabaja en 3 dimensiones. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Para ejemplificar más sencillamente este concepto, lo podemos hacer con un cubo, por medio de un cubo. Si nosotros tenemos un cubo, ese cubo ya no es una figura, sino es un cuerpo. Y ese cuerpo ocupa un espacio. Y el espacio que ocupa ese cuerpo se le llama volumen. Lo que aquí vemos relleno de amarillo, que no se terminó de rellenar, pero está rellenado de amarillo, ¿sí? Lo que ahí vemos nosotros como de color amarillo es lo que nosotros conocemos como volumen, ¿sí? Todo el espacio que ocupa o que alcanza dentro de este cubito que tenemos acá presente. Eso sería el volumen, el espacio, ¿verdad? Y debemos considerar también de que siempre se va a medir en unidades cúbicas. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicas, ¿no? En los cuerpos también se puede analizar otro criterio. El criterio es que el área superficial. Y el área superficial es el área que envuelve a un cuerpo. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, tengo un cubo
y yo veo que ese cubo tiene 6 caras, ¿sí? Hay 6 caras laterales, y desarmo esas caras, yo vería esto, ¿sí? Las 6 caras, si yo las desarmara, vería una figura como esta. El área que se muestra allí, el área que se representa allí, ya cuando eso está así desarmado, a eso se le llama área de la superficie, área de las caras o área superficial. En el caso de un cilindro, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro que también es un cuerpo, ¿verdad? Tiene un volumen. Si yo desarmara las caras, imagínense que fuera esto de papel, que estuviera forrado de papel de regalo, y yo le quitara el papel, vería encima vería un círculo, abajo vería un círculo y en medio vería un rectángulo, ¿verdad? Y el área de esas caras, a eso se le llama área superficial, ¿verdad? Conceptos de suma importancia que nosotros debemos de considerar para la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, recordemos, tres conceptos importantes: perímetro, área y volumen, ¿verdad? Para resolver problemas de este tipo, nosotros debemos de utilizar algunas fórmulas. Esas fórmulas fueron asignadas en el módulo de esta semana, bueno, en el módulo número 2 que se ha trabajado hasta el momento. Y en esas fórmulas nosotros podremos encontrar todo lo necesario para poder resolver ejercicios, para poder resolver problemas. Bueno, entonces, como ejemplo, vamos a resolver un pequeño problemita que se asignó en esta semana, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de entender cómo se resuelven este tipo de problemas. Por ejemplo, este problema que vamos a verificar en este momento. Aquí tenemos las fórmulas, miren. Estas son las fórmulas que me sirven a mí para calcular las áreas, los perímetros y los volúmenes de diferentes figuras y de diferentes cuerpos. Estas fórmulas es conveniente que ustedes las tengan siempre presente y que la tengan siempre a la mano para poder resolver sus ejercicios, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver un problema que se asignó en el trabajo de la semana. Aquí ya está resuelto y yo les voy a explicar cómo se hizo el trabajo de solución. Dice determinar el lado de un cuadrado cuya diagonal mide 8 centímetros. De su resultado con decimales bien aproximados y la respuesta dice que es 5.66. No piden el área, pero para ejemplificar nosotros el problemita, vamos a calcular, vamos a hallar también, vamos a poner aquí, hallar el área y también vamos a hallar el perímetro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces veamos cómo se hace para resolver este pequeño ejercicio. Determinar el lado de un cuadrado. Dibujo un cuadrado cuya diagonal mide 8 centímetros. Allí la diagonal ya mide 8 centímetros. Bueno, lo único que piden es calculemos el lado del cuadrado. Aquí el lado del cuadrado se asignó como L, L, L y L. El mismo valor porque en cuadrado todos sus lados tienen el mismo valor. Y hay que calcular ese valor. Lo único que se sabe es que la diagonal vale 8 centímetros. El criterio de solución parte de poder armar un triángulo. Y entonces saco la mitad de ese cuadrado y yo vería un triángulo de este tipo, ¿verdad? Este triángulo que se muestra acá se le conoce triángulo rectángulo por el simple hecho de que en esta esquina, ¿sí?, que es la que se muestra acá, se formó una cruz perfecta, se formó un cruce perfecto. Si yo prolongara estas líneas, lo que yo vería sería una cruz, ¿verdad? Y en esa cruz yo puedo concluir de que hay 90 grados, de que existen 90 grados ahí. Entonces, el criterio es de que si se arma un triángulo donde una esquina tiene un cruce perfecto, o sea que tiene 90 grados de ángulo, entonces el triángulo se llama triángulo rectángulo. Y si es triángulo rectángulo, entonces se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto
al cuadrado. Esta es la fórmula, este es el criterio del teorema de Pitágoras. Bueno, ¿y qué es eso de la hipotenusa y qué es eso del cateto y eso, no? Esto solo funciona, ojo, solo funciona para triángulos rectángulos. No funciona para ningún otro tipo de triángulo, solo para triángulos rectángulos. Bueno, un triángulo rectángulo se divide de la siguiente manera. Si yo ya sé que aquí hay 90 grados, obligatoriamente los lados que forman los 90 grados se les llama catetos. Esos son catetos. Y el lado opuesto o el lado más grande se le llama hipotenusa, ¿sí? Es decir, si yo tuviera un triángulo de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, voy a tratar de hacer un triángulo rectángulo aquí. Ojalá me salga. Vamos a borrar esta línea de acá porque esta no me sirve. Digamos de que eso que estoy dibujando es un triángulo rectángulo. Y que... bueno, no quiere cerrar ahí, lo vamos a cerrar. Ahí estamos. Entonces, y que el problema dijo que aquí hay 90 grados. El problema tiene que indicar. Entonces, si aquí dicen que hay 90 grados, la opción A, bueno, el lado A, el lado B y el lado C, de ellos, ¿cuáles serían catetos? Sencillo. Este de acá y este de acá son catetos. Y este obligatoriamente sería la hipotenusa. ¿Por qué? Porque los catetos siempre forman el ángulo de 90 grados. Verifiquemos siempre eso. Esos son los conocidos o los famosos catetos. Bueno, ya sabiendo eso, entonces, ¿por qué estoy usando yo el teorema de Pitágoras para resolver este problema si hace un rato hablé de áreas? Porque para hallar el área necesito el valor de L, no lo conozco. Para hallar el perímetro necesito el valor de L, no lo conozco. Pero entonces puedo auxiliarme del teorema de Pitágoras para calcular esa L, ¿de acuerdo? Y chequen que aquí lo tenemos. Entonces, si yo introduzco estos valores a la estructura de la fórmula, me queda que la hipotenusa al cuadrado sería 8 al cuadrado, porque la hipotenusa ya estaba identificada como 8. Es igual a un cateto, ¿cuál cateto? Cualquiera, L al cuadrado, más el otro cateto, que es L al cuadrado, porque la fórmula pide elevarlas al cuadrado. Y entonces queda una fórmula que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos una fórmula o una ecuación, como ustedes quieren llamarla. Y entonces nos damos cuenta de nuestra álgebra, de nuestro curso de matemática, de que estos son términos semejantes. Por ser términos semejantes se pueden juntar y entonces L cuadrado más L cuadrado me queda 2L cuadrado. Y si nos damos cuenta, la nueva fórmula que nos quedó, bueno, 8 al cuadrado 64, en esta nueva fórmula que nos quedó hay una sola variable, hay una sola incógnita que es la L. Entonces podemos usar nuestro despeje de variables que ya aprendimos en la sección anterior para despejar la letra L y obtener el valor de L. Entonces le doy la vuelta a todo porque así se despeja, ¿no? Como está del otro lado, le doy la vuelta a todo para que quede al lado izquierdo. Empiezo a quitar lo que le estorbe a la L, lo que más le estorba a la L es el 2, está multiplicando, entonces pasa a dividir. El 64 queda dividido dentro de 2 y 64 dentro de 2 es 32. Y ya solo me queda quitar el cuadrado, este cuadrado que está acá, y entonces ese cuadrado pasa a radicar al otro lado, para quitarlo de ahí. Entonces me queda que L es igual a raíz cuadrada del número 32. Este es el valor exacto, ¿sí? Este es el valor exacto, y este otro resultado es el valor aproximado, ¿sí? Entonces, o lo dejo como raíz de 32, aunque teóricamente se puede simplificar, o lo dejo como 5.66, ¿verdad? Entonces L vale 5.66. ¡Listo! Hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Hemos aplicado también el despeje de variables para resolver una fórmula o una ecuación, ¿verdad? La ventaja fue que en este teorema de Pitágoras solo había una incógnita. La única incógnita era la letra L. Eso fue nuestra ventaja. Como ya sé que L vale 5.66 o lo que es igual raíz de 32, entonces ya puedo calcular el área. Voy a hallar el área. El área sería igual a L elevado al cuadrado, porque es la fórmula para el cuadrado. Donde L vale 5.66, pero me conviene poner el valor exacto.
Y se dirán, bueno, ¿y por qué el profe está poniendo el valor exacto? ¿Por qué puso raíz de 32? Porque este es el valor de L, sin operar. Este es el valor exacto. Y me doy cuenta de que esto está elevado al cuadrado, porque L está elevado al cuadrado. Y siempre que se tenga una raíz cuadrada con una potencia cuadrada, terminan anulándose entre ellas. Por lo tanto, el resultado sería únicamente 32 centímetros cuadrados. Este sería el valor exacto del área. Vean qué hubiese pasado si hubiese usado el valor aproximado. Hubiese usado 5.66. Ok, 5.66 elevado al cuadrado. Entonces, en la calculadora yo realizaría esa operación 5.66 al cuadrado y me quedaría 32.0304. 32.04. Hay una ligera variación, pero es porque desde acá aproximamos y en el valor, en la operación se vuelve a aproximar, entonces hay una ligera variación. Las dos son respuestas correctas, pero nos conviene utilizar siempre los valores exactos, ¿verdad? Entonces, eso es un consejo que yo les doy, siempre tratar la manera de usar los valores exactos. Usar fracciones, usar radicales, porque nos vamos a evitar tener que aproximar. Bueno, y ojo que le puse centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque dijimos que las áreas se miden en unidades cuadradas. Y como aquí teníamos centímetros, entonces me quedarían centímetros elevados al cuadrado, ¿verdad? Esto es un repaso, entonces no tenemos por qué complicarnos la vida. Ahora vamos a hallar el perímetro, porque también nos piden el perímetro. Entonces el perímetro, según esto, es igual a 4 veces L. El perímetro es igual a 4 veces L. O sea, 4 multiplicado por L. Pero L es raíz de 32. Bueno, esto si quieren, sí lo dejo aproximado de una vez. 4 multiplicado por la raíz de 32 me da 22.63 aproximadamente. 22.63. Como es perímetro, son unidades normales, entonces quedan centímetros, ¿no? Porque estábamos trabajando centímetros. Y ahí está, hemos calculado el área y hemos calculado el perímetro de un cuadrado. Pero no fue un problema tan sencillo, porque nunca nos dieron datos suficientes. Tuvimos que encontrar los datos necesarios, ¿verdad? Usando el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos otro ejercicio similar, dice, hallar el lado de un triángulo equilátero de altura 8, ¿verdad? Podemos analizar esto en casita, ¿sí? Cómo fue la solución del problema, es un problema similar al anterior, ¿verdad? Acá hablamos de un triángulo equilátero, entonces dibujé un triángulo equilátero. Y lo único que el problema daba era la altura. Esto que está acá es la altura, esta es la altura. Y esa altura vale 28 centímetros. Bueno, hay que hallar L. Nuevamente nos piden calcular L. Bueno, entonces, veamos acá. Yo partí el triángulo a la mitad, porque al partirlo a la mitad, justo aquí se forma un cruce exacto, un cruce perfecto. Y entonces puedo decir que aquí hay 90 grados. Y entonces, al tener un triángulo rectángulo, dijimos, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Aquí, como ya sabemos, si aquí están los 90 grados, este y esto son catetos, porque ellos son los que forman los 90 grados. Y el otro obviamente sería la hipotenusa. Entonces, introduzco estos tres valores al teorema de Pitágoras y me quedaría así. Hipotenusas L al cuadrado es igual a 28, que es un cateto, elevado al cuadrado, más el otro cateto que es L medios elevado al cuadrado. La pregunta es ¿por qué es L medios? ¿Por qué esto vale L medios? Sencillo. Si toda esta longitud vale L y aquí solo dibujé la mitad, nada más dibujé la mitad, significa que tomé la L y lo dividí entre 2. Por eso tomé L medios, ¿verdad? Por eso aquí aparece L medios elevado al cuadrado. Aplico mi álgebra, L cuadrado se queda como L cuadrado, 28 al cuadrado 784, más L medios al cuadrado. Mis reglas de potencias, L al cuadrado es L cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por eso queda L cuadrados cuartos. Bueno, me fijo que en esta fórmula hay dos términos semejantes. Este
y este son semejantes, porque los dos son L cuadrado. El gran problema es que están en lados opuestos de la igualdad, entonces tenemos que juntarlos en un solo lado. Por lo tanto, este más L cuadrado lo voy a pasar a este lado, pero como aquí estaba sumando, entonces pasa a restar. Y es por eso que acá tenemos L cuadrado menos L cuadrado cuartos es igual a 784. Este tiene coeficiente 1 y entonces hago la resta de 1 menos un cuarto, porque esto significa 1 menos un cuarto. Al hacer la resta de 1 menos un cuarto me queda 3 cuartos de L cuadrado. Se han simplificado las L's, ¿sí? Las L se han simplificado. Ya solo me queda despejar. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar y este 3 que está multiplicando pasa a dividir, que es lo que tenemos acá, ¿sí? El 3 estaba multiplicando, pasó a dividir y el 4 que estaba multiplicando, perdón, que estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Si hago esta operación, me queda 1045.33. Y entonces ya solo me queda despejar el cuadrado, porque recuerden que hay que liberar la L. Y entonces tengo que sacar la raíz cuadrada de 1045.33. Y entonces el resultado es 32.33 centímetros. Entonces, si yo quisiera calcular el área de este triángulo, vamos a hallar el área de este triángulo. Por ser un triángulo, la fórmula es base por altura dividido 2. Donde la base vale L, porque esta es la base vale L, ¿sí? Y la L vale 32.33, ahí está, miren, por eso es la ventaja de siempre tener nuestras herramientas de cálculo. Entonces la base vale 32.33 centímetros multiplicado por la altura, que ahí claramente vale 28 centímetros, dividido entre el 2. Hago esa operación en mi calculadora. 32.33 por 28, 32.33 por 28 dividido 2, entonces me queda 452.62. Algebraicamente, centímetro por centímetro, me quedan centímetros cuadrados y es correcto porque las áreas siempre quedan en centímetros cuadrados. Y si quisiera hallar el perímetro de ese triángulo, el perímetro es la suma de sus tres lados. Como este es L y este es L, o sea, los tres valen L por ser equilátero, entonces el perímetro es 3L. Eso es porque es equilátero. Si no fuese equilátero, entonces sería distinto, ¿no? 3 por L, pero ya sé que L vale 32.33 centímetros. Por lo tanto, el perímetro de este triangulito es 3 por 32.33. El resultado es 96, aproximadamente 97 centímetros, porque es la medida que estamos usando. Y entonces ahí tenemos cómo aplicar algunas fórmulas de áreas y perímetros, ¿verdad? Usando también un poquito de herramienta porque no nos daban suficientes datos. Acá hay otro ejercicio que ustedes pueden resolver en casita. Seguramente ya lo han hecho, entonces solamente es de que repasen. Para concretar este tema, quiero explicarles acerca de el uso de una fórmula especial que se llama fórmula de Heron. Fórmula de Heron. La fórmula de Heron se usa especialmente cuando, por ejemplo, yo tengo un triángulo y tengo el problema de que no conozco la altura del triángulo. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño triángulo. Vamos a hacer así lo más torcido que se pueda. Ahí está. Ese triángulo tiene todos sus lados distintos. Este vale A, este vale B y este vale C. Si por ejemplo yo no conozco la altura, porque ahí no se muestra la altura de un triángulo tiene que tomarse cuando un lado está posicionado en el suelo. Por ejemplo, allí vemos que ese triángulo está posicionado en el suelo
Por lo tanto, la altura sería esta medida. Y esa medida no nos la están dando. Entonces, si yo quisiera calcular el área, no puedo usar esta fórmula, porque sí conocería la base, pero no conozco la altura. Entonces esa fórmula no se puede usar, porque yo necesito la altura. Y a veces la altura es un poquito complicado de calcularlo. Si no puedo usar Pitágoras para hallar esa altura, entonces voy a tener que utilizar otra fórmula para calcular el área. Esa fórmula es la famosa fórmula de Herón, que dice que el área es igual a S por S menos A por S menos B por S menos C, donde S es el semiperímetro, donde S es el semiperímetro. Ok, ¿qué significa eso de semiperímetro? Significa tomar el lado A más el lado B más el lado C. Eso sería el perímetro, sumar los tres lados. Pero si lo divido dentro de 2, entonces el resultado se le conocería como el semiperímetro. Ok, A es el lado A, B es el lado B y C es el lado C. Eso se usa para triángulos donde no se conoce la altura, pero sí se conocen los tres lados. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo así, voy a dibujar un triángulo así. Sí, ahí dibujé un triángulo. Y me dijeron que este lado vale 20 centímetros. Bueno, lo vamos a trabajar en metros en esta ocasión. 20 metros. Este de acá vale 23 metros. Vamos a poner aquí 23 metros. Y este de acá va a valer, ¿qué les parece? 9 metros. Bueno, ahí estamos. 20, 23. Sí, 9 metros, 20 y 23. Digamos de que esos son los valores de un triángulo. Si se dan cuenta, en este triángulo que está todo descompuesto no le conozco la altura. Entonces puedo utilizar la fórmula de Herón para poder resolverlo. Primero tengo que calcular el valor de S. S sería, le voy a asignar a este lado A este lado B y a este lado C. Entonces S sería A, que sería 20, más B, que sería 9, más C, que sería 23. Entonces hago esa operación, lo divido dentro de 2 y entonces yo tendría el resultado del semiperímetro. 20 más 23 es 43 y 43 más 9 es 54. 54 dividido 2 es 27. 20 más 9 más 23 es 52, perdón. Entonces el resultado sería 26 metros. El semiperímetro es 26 metros. Ustedes en casa pueden hacer las correcciones necesarias si hubiesen algunos errores. Bueno, entonces como ya sé cuánto vale S, aplico la fórmula de Herón y entonces obtengo que me quedaría así. Me quedaría S, donde vale 26 metros por 26 metros, que es S, menos A, donde A vale 20 metros. Otra es 26 metros menos B, donde B vale 9 metros, por S, que es 26 metros, menos C, que vale 23 metros. Listo. Si quiero hacerlo paso por paso, lo único que tengo que hacer es las restas que están dentro del radical. ¿Sí? Voy a hacer las restas que están dentro del radical. Aquí sigue quedando 26 metros. 26 menos 20 es 6 metros. 26 menos 9 es 17 metros. Siempre me verifican ahí, por favor. 26 menos 9, sí, es 17 metros. Y 26 menos 23 metros es 3 metros. Ahí tenemos esos valores. Entonces, estamos aplicando nuestra jerarquía. Ahora nos queda multiplicar 26 por 6 por 17 por 3. Al multiplicar 26 por 6 por 17 por 3, el resultado es 7.956. 7.956. Pero recuerden que aún tenemos que sacarle la raíz. Ahora, mucho ojo, metro por metro por metro, 4 veces
entonces me queda metro a la cuarta. Y entonces al sacarle la raíz cuadrada a 7956, me da como resultado 89.20. 89.20. Este 4 con el radical 2 se divide, 4 dividido 2 queda como m cuadrado. Y entonces tengo que el área de ese triángulo, usando la fórmula de Herón, me dio 89.20 metros cuadrados, ¿verdad? Esta es una alternativa que nos puede servir para resolver nuestros problemas cuando no tenemos la altura de un triángulo. Bueno, les pido que repasen, que se mantengan practicando para siempre tener el control de sus operaciones y de sus procedimientos, ¿verdad? Muchas gracias.